Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 30 de mayo, viernes de la sexta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Leemos hoy día el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 9 al 18. En aquellos días Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor: no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí 1 año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron: este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galión dijo a los judíos: si se trata de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón. Pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal sin que Galión se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Ya el día de ayer, al ver la primera predicación o el inicio de la predicación de Pablo en Corinto, decíamos que fundamental iba a ser esa comunidad, una comunidad que todos conocemos porque conocemos las cartas de Pablo a Corinto, es decir, que son parte fundamental del cuerpo paulino, del cuerpo de cartas de San Pablo. Y ahora entendemos por qué. Nos muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles justamente esa importancia. Pablo tuvo una visión nocturna en la que el Señor le dijo: no tengas miedo. Qué bonito es cuando vemos efectivamente que el Señor invita siempre a esto, a no tener miedo. Es una de las frases tan poderosas en toda la Escritura. Nos la vamos a encontrar 365 veces en la Escritura y siempre es hermoso meditar sobre esa lucha que tenemos que tener para liberarnos de los miedos que se pueden manifestar de tantas y tantas maneras. Una cosa es lógica, tener el sentido de prudencia, tener el sentido de sobrevivencia, pero el cristiano no está llamado a ser gobernado por el miedo. El miedo no debe gobernar la vida de aquel que verdaderamente cree y confía en el Señor. Por eso es importantísimo mirarnos a nosotros mismos y ver cuáles son las consecuencias de los miedos que yo tengo en mi corazón, que tengo en mi mente. Combatir esos miedos pidiéndole al Señor. Por eso hay oraciones preciosas justamente para pedirle al Señor esa liberación de los miedos, pero no se necesitan fórmulas especiales. Se necesita, lógicamente, darse cuenta que si yo vivo atormentado por los miedos, lo que tengo que hacer es pedirle al Señor: libérame.
Libérame de los miedos. Libérame de los miedos que no me dejan en paz. Libérame de los miedos que me hacen vivir siempre pensando lo peor, siempre pensando que todo va a salir mal. Libérame de los miedos que no me dejan dormir. Libérame de los miedos que no me permiten actuar, que no me permiten tomar decisiones, porque estoy anclado ahí en los miedos. El verdadero cristiano, repito, no vive amarrado en los miedos. No tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Esa es la promesa que le hace el Señor a Pablo. Y es una promesa que se va a cumplir. Como lo hemos leído en Corinto. No significa que a Pablo no le van a ocurrir cosas malas. Pablo va a terminar entregando su vida en martirio. Eso quiere decir que ha dado su vida por el Señor, por defender la fe en el Señor. Pero no va a ocurrir cuando el Señor no lo desea, cuando el Señor no tiene en su plan que ocurra eso. Mientras tanto, gozará de esa protección del Señor constante. No te calles, no te calles, le dice a Pablo. Qué importante también para muchas situaciones. Es verdad, de nuevo, la prudencia tiene que ser un arma para cada uno de nosotros y tenemos que saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero resulta que si mi vida es siempre callar, bueno, algo está sucediendo mal. Piensa, por ejemplo, en las relaciones maritales, en las relaciones de esposos. Si mi vida como esposo, como esposa, es siempre callar, algo está sucediendo mal. Si yo en una comunidad me siento que siempre tengo que callar y no digo las cosas que pienso y más bien voy generando en mí un malestar, un resentimiento. ¿Por qué? Porque no he sabido hablar o porque no hay en esa comunidad ni la instancia ni el momento para hablar. Bueno, entonces significa que las cosas no están bien, que están mal. No calles. Yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. ¿Y cuál es el motivo para esta protección tan especial? Porque muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Fíjate cómo el Señor le está diciendo a Pablo, yo procuro el bien de las almas a través de ti. Pero si tú no eres valiente, si tú te callas, si tú te dejas gobernar por el miedo, entonces esas almas que están destinadas efectivamente para acercarse a la fe, no van a poder conocer al Señor. Qué bonito es cuando queremos efectivamente liberarnos de los miedos justamente por el beneficio de las almas. Y a veces nos toca efectivamente vencer los miedos y vencer las vergüenzas y vencer tantas situaciones. No, es que ¿qué van a decir de mí? Es que ¿qué van a pensar? Bueno, si vamos a beneficiar a las almas llevándoles el Evangelio, entonces hay que vencer esos miedos. Por eso Pablo se quedó allí 1 año y medio. Explicándoles la palabra de Dios, es decir, que dedica un gran tiempo a la predicación. Sucede entonces que Galión es nombrado cónsul de Acaya. Hay un cambio de autoridad y los judíos aprovechan este cambio de autoridad para lanzarse en contra de Pablo y lo llevaron hasta el tribunal. Lo acusan. Este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Lo están acusando los judíos delante de ¿quién? De la autoridad romana. Y por eso es que este procónsul Galión les dijo, si se tratara de un crimen o de un delito grave, los escucharía. Pero si es una disputa acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense entre ustedes. Es decir, que por un lado se cumple efectivamente lo que el Señor ha prometido. No van a poderle poner mano encima. No le van a hacer daño a Pablo.
Pero fíjate bien también esta autoridad, lo nefasta que es. ¿Por qué? Porque entonces se apoderaron de Sóstenes, que escuchábamos el día de ayer, que era el encargado, el jefe de la sinagoga que se había convertido al cristianismo, y lo golpean delante del tribunal sin que esta autoridad, sin que este procónsul se preocupara en lo más mínimo. Por un lado, actúa bien. No, es que no están acusando a Pablo de ningún delito, pero por otro lado, permite una violencia que no tiene ningún sentido ni ninguna justificación. Pablo se queda todavía algún tiempo en Corinto y puede efectivamente seguir predicando, y después continúa sus viajes para seguir llevando el Evangelio. En el Evangelio de hoy, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 20 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Continuamos con la idea que veníamos leyendo el día de ayer. De hecho, estamos leyendo la última parte del Evangelio que hemos leído ayer. Y la Iglesia nos quiere presentar en estos 2 días esta idea. ¿Por qué? Porque es fundamental para entender cuál es el camino cristiano y el modo de mirar, la perspectiva, la visión que tenemos que tener en nuestra vida como cristianos. ¿Qué era lo que decía el Señor? Recuerda que estamos en el capítulo 16, todavía en la última cena que nos presenta el Evangelio de San Juan. Y el Señor les ha dicho: dentro de poco ya no me verán, dentro de otro poco me volverán a ver. Y los discípulos no han entendido estas palabras y están dudosos, y la pregunta fundamental que hacían los discípulos es: ¿qué significa ese un poco? ¿Qué significa ese un poco? Ayer reflexionábamos y decíamos, eso significa efectivamente lo que va a suceder a continuación, en primer lugar. Es decir, estamos a los pies de la pasión del Señor, estamos en la última cena. Dentro de un poco va a iniciar la pasión y el Señor va a morir y ya no lo verán, estará sepultado. Y dentro de otro poco me volverán a ver. ¿Por qué? Porque resucitará. Pero explicábamos que eso también tiene una connotación respecto a su ascensión. Porque desde el momento de la ascensión, y ayer se cumplieron los 40 días desde la Pascua, es decir, el día de la ascensión que vamos a celebrar este domingo, los discípulos, tú y yo, tampoco podemos ver al Señor. Pero dentro de otro poco lo volveremos a ver. Dentro de otro poco han pasado 2000 años. Sí, claro, han pasado 2000 años, y pudieran pasar 10.000 y pudieran pasar 1.000.000. Y siempre serán un poco. ¿Por qué? Porque un poco siempre es una palabra relativa. ¿Relativa a qué? Relativa a aquello que estamos hablando. Y claro, 1.000.000 de años es un poquito al lado de la eternidad. Cualquier medida que pongamos en el tiempo siempre será un poco en relación a la eternidad. Y el Señor lo que hace es decirles: miren, ustedes van a llorar y se entristecerán. Está hablando, lógicamente, de ese momento de la pasión, pero está hablando también de toda nuestra existencia. El mundo se alegra, el mundo parece feliz, el mundo se alegra en banalidades, en superficialidades. Ustedes podrán estar tristes, pero su tristeza se transformará
en alegría. He aquí la promesa del Señor. La promesa del Señor que le permite a cada uno de nosotros vivir con esa perspectiva de esperanza. Yo podré pasar por esta vida por diferentes momentos, tantos momentos bellos y hermosos, pero también momentos duros y dolorosos. Pero ninguno de ellos me arrebata la esperanza. ¿Por qué? Porque yo no deseo la alegría pasajera de este mundo, deseo la alegría total. Y el Señor está diciendo que mi tristeza se transformará en alegría. Mira cómo nos invita el Señor a tener perspectiva de vida, y por eso el ejemplo que pone es tan maravilloso. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia. ¿Por qué? Porque vienen los dolores. Pero ¿qué ocurre cuando ya ha dado a luz? Ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. El Señor nos está invitando a darnos cuenta que si yo no tengo perspectiva, que si yo creo que este momento de mi vida lo representa todo, que las situaciones que voy enfrentando cada momento lo representan todo en la existencia, entonces, claro, no voy a poder mirar y no voy a poderme dar cuenta verdaderamente de las cosas. Oye, muchas veces podemos llegar a pensar que en un determinado momento han ocurrido cosas malas en mi vida. Y decir, pero ¿por qué me ha ocurrido esto a mí? ¿Por qué a mí? Lo cual siempre resulta una pregunta inútil. ¿Para qué? ¿Para qué me ha ocurrido? Y entonces le comenzaré a dar perspectiva a ese acontecimiento que he debido enfrentar. Pero cuando pasa el tiempo y cuando logro tener una mejor visión de lo que ha sucedido, muchas veces me voy a dar cuenta que aquello que en un momento parecía tan malo, resulta que ha sido un bien tremendo en mi vida. Como pasa en los procesos en los cuales vamos sacando adelante las cosas. Que puede parecer efectivamente, pero qué duro es esto, qué duro es eso. Sí, pero valió la pena. Valió la pena el esfuerzo, porque mira a dónde llegaste, mira lo que alcanzaste, mira el logro que tuviste. Bueno, solo lo veremos llegando. No lo veremos totalmente en medio de la fatiga, en medio del empeño, en medio del sufrimiento. El Señor nos invita, por tanto, a tener esa perspectiva. Sí, la mujer en medio del parto, que eso es lo que piensa, solo en el dolor que está sintiendo en el parto. Pero una vez que contempla a su hijo, ya ni siquiera recuerda eso. Bueno, ahora imagínate toda tu existencia delante de la eternidad mirando a Dios cara a cara. ¿Qué peso crees que tendrán todos los sufrimientos? Agarra todos los sufrimientos que puedas imaginarte en esta vida. ¿Qué peso tendrán delante de la eternidad mirando a Dios? Ninguno. Así también, ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Fíjate en la promesa. Nadie podrá quitarles su alegría. Si las alegrías que yo busco son solo las alegrías que me ofrece este mundo, bueno, tengo que tener clarísimo algo. Cualquier alegría que me produzca este mundo siempre será pasajera. Siempre pasará. El Señor me está prometiendo una alegría que no va a pasar, que nadie me la podrá quitar. Y termina con una frase preciosa. Aquel día no me preguntarán nada. Todas las dudas que yo puedo tener, todas las preguntas que puedo tener en este mundo, el día que yo contemple a Dios cara a cara, no tendré ninguna pregunta más. ¿Qué significa no tener ninguna pregunta? Que no me falta nada. Que no me falta absolutamente nada. ¿Cómo le llamamos a eso? Plenitud.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos y un feliz fin de semana.